¿Alguna vez se han despertado en medio de la noche, sudando frío, preguntándote, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, pues déjenme decirles que no están solos. Pero tranquilos, porque hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu propósito de vida. O al menos, cómo fingir que lo tienes hasta que lo encuentres. Seamos honestos, todos esos gurús de la superación personal que te dicen, sigue tu pasión o encuentra tu ikigai, nunca te cuentan la parte en la que te quedas despierto hasta las 3 a.m., viendo memes y preguntándote si tu ikigai es, en realidad, comer pizza en pijama. Pero no se preocupen, porque hoy no vamos a hablar de filosofías complicadas ni de meditaciones trascendentales. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu propósito de vida de una manera realista, práctica y sobre todo sin morir en el intento. La vida es como una carrera de obstáculos. A veces corres como Usain Bolt y a veces te tropiezas con tu propio pie. Pero lo importante es seguir moviéndote, aunque sea arrastrándote. ¿Sabían que el 73% de las personas no tienen claro cuál es su propósito en la vida? Y el otro 27% probablemente miente. Así que si te sientes perdido, felicidades. Eres normal. Pero no te relajes, porque hoy vamos a sacarte de esa zona de confort y llevarte a la zona de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Primera parte. ¿Qué es el propósito de vida? Primero, hablemos de qué diablos es el propósito de vida. No, no es eso que tu tía te pregunta en cada reunión familiar. ¿Y tú qué haces con tu vida, mi amor? Tampoco es tener un trabajo de ensueño, una casa con piscina o un perro que hace yoga, aunque eso ayudaría. El propósito de vida es básicamente esa razón por la que te levantas cada mañana sin maldecir a tu despertador. Es eso que te hace sentir vivo, útil y, bueno, menos como un zombie en modo automático. Pero ojo, no es algo que encuentras en una caja de cereal. No vas a abrir una caja de sucaritas y boom. Aquí está tu propósito, disfruta. Segunda parte, los mitos del propósito de vida. Ahora hablemos de los mitos que nos han vendido sobre el propósito de vida. Porque, seamos honestos, nos han mentido más que un político en campaña. Mito 1. El propósito de vida es algo grandioso y épico, como salvar al mundo o inventar la pizza sin calorías. Falso. Tu propósito puede ser tan simple como hacer feliz a tu gato, o sobrevivir un lunes sin llorar. Mito 2. El propósito de vida es algo que encuentras de golpe, como en una revelación divina. Ja, si fuera así, todos estaríamos iluminados después de una noche de fiesta. Spoiler, no funciona así. Mito 3. Si no tienes un propósito, eres un fracasado. ¿Qué va? No tener un propósito claro no te hace un fracasado, te hace humano. Y si alguien te dice lo contrario, mándalos a freír espárragos. Tercera parte. ¿Cómo encontrar tu propósito? Ahora sí, hablemos de cómo encontrar tu propósito. O al menos, cómo empezar a buscarlo sin volverte loco. Paso 1. Hazte preguntas incómodas. Sí, esas que evitas porque duelen más que pisar un Lego. Pregúntate, ¿qué me hace feliz? ¿Qué haría aunque no me paguen? ¿Qué haría si no tuviera miedo al fracaso? Paso 2. Prueba cosas nuevas. No, no me refiero a cambiar de marca de café. Sal de tu zona de confort. Prueba un hobby, un deporte, un curso, lo que sea. Si no sabes qué te gusta, es porque no has probado suficiente. ¿Te gustaría probar algo? Paso 3. Acepta que el propósito puede cambiar. Tu propósito a los 20 no será el mismo que a los 40. Y está bien. La vida es como Netflix. A veces cambias de serie porque ya no te engancha. Paso 4. No te compares. Esto es importante. Compararte con los demás es como querer ganar una carrera en la que nadie más está compitiendo. Tu camino es único, así que deja de stalkear a tu ex en Instagram. Cuarta parte. El propósito no es una meta, es un viaje. Aquí va la verdad incómoda. El propósito de vida no es una meta que alcanzas y ya está. No es como subir una montaña, plantar una bandera y decir, lo logré, ahora puedo descansar.
El propósito es más como un viaje en auto. A veces vas rápido, a veces te pierdes, a veces el auto se descompone y tienes que empujarlo cuesta arriba. Pero lo importante es disfrutar el viaje, aunque no sepas exactamente a dónde vas. Así que, si estás buscando tu propósito de vida, relájate. No tienes que tener todas las respuestas hoy. La vida es un desmadre y está bien no saber qué estás haciendo. Lo importante es seguir moviéndote, probando cosas, equivocándote y riéndote de tus errores. Porque al final, el propósito no es algo que encuentras, es algo que construyes día a día. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo con ese amigo que también está perdido en la vida, y suscríbete si quieres más consejos para sobrevivir en la vida. Y recuerda, no importa si no tienes tu propósito claro hoy, lo importante es que sigas buscando, riendo y sobre todo, disfrutando el viaje. Nos vemos en el próximo video.